Curso Jung y la alquimia de los colores. Psicoanálisis del séptimo milenio. Ciencia del alma. Profesor Hermes Alaminos. Jung y la alquimia de los colores. Curso 2. Psicoanálisis del séptimo milenio. Ciencia del alma. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Psicología. Título: Jung y la alquimia de los colores. Año 2010. E1. La alquimia blanca. A diferencia de la alquimia celeste, la alquimia blanca se realiza sin pedir nada. 2. Los alquimistas blancos pertenecen a la fraternidad blanca, que tiene como misión de auxiliar a la humanidad, a cualquier ser humano, cualquiera sea su etnia, sexo o credo. Muchas veces deben luchar con otros. Si bien hacen lo posible para evitar mayores desgracias, a veces no les alcanza su poder. 3. Ellos son iniciados del fuego, que se sacrifican para ayudar y se acercan al plano físico. A veces los hay con físicas vestiduras. Obran directamente o por medio de otros seres. 4. Actúan cuando a un ser acaece una gran desgracia, siempre que este ser realmente afligido sepa emitir el llamado, ya sea cuando esté en peligro de muerte, agredido injustamente o peligra su buen nombre y honor. 5. Si el ser no hace el llamado, se debe a que en vez de sentir el dolor de su aflicción en toda su intensidad, la deriva, por ejemplo, hacia sentimientos de venganza, satisfacción de apetitos y otros. 6. La alquimia blanca se realiza en 5 etapas. 7. Primera etapa: llegar. El alquimista recibe el llamado y responde al mismo acudiendo directa o indirectamente. 8. Segundo, liberar. Libera al afligido, lo capta, lo asiste compasivamente, lo comprende. 9. Tercera etapa, amar. Si no ama, no realiza su misión. Tiene que sentir un amor purísimo y debe ser muy capaz de amar, pues tiene que amar a cualquier necesitado. 10. Cuarto paso, sacrificar, ofrenda. Pero no podrá atarse al ser amado. Realizada la asistencia, deberá renunciar al amor. Deberá dejarlo, liberarlo por amor. 11. Quinta etapa, desaparecer. Es esencial. No debe quedar ligadura alguna. El beneficiado no sabrá quién lo auxilió, sabrá solo que alguien, un ser humano, un ángel, lo asistió. Lohengrin da su nombre y tiene que irse. E2. La alquimia rosada. 1. La alquimia rosada se practica cuando se desea lograr sensaciones que corresponden a un estado de evolución ya trascendido por el ser humano. 2. El alma que experimenta prácticas espirituales en un principio siente un cierto deleite, pero la experiencia enseña que no puede detenerse allí, pues ha de lanzar sus fuerzas sensoriales cada vez más arriba, hacia el cerebro, hacia la visión espiritual. 3. Por las prácticas que actualizan ciertos iniciados que quieren repetir en sí las sensaciones logradas en un principio de la experiencia, aprenderán no solo a hacer subir esas fuerzas interiores, sino a localizarlas en el centro sensorial que crea conveniente. 4.
La subida de la energía kundalini desde el plexo coxígeo al pineal es lenta. El ejercitante, en un momento dado, a veces por aparente casualidad, descubre el mover de esas fuerzas, el logro de placeres que ni había soñado. 5. Si él se detuviera en la repetición de esos ejercicios, se transformaría en un mago sexual. Hoy se los nombra como practicantes tántricos. 6. La localización de estas fuerzas a lo largo de la práctica interior acarrea inconvenientes. Una infinidad de peligros se esconden en esas prácticas que hay que rechazar constantemente. Miles de males y peligros se ocultan tras de los placeres psíquicos que hay que rechazar valiente y constantemente. 7. La alquimia rosada en realidad no es aquella que se refiere a esos aspectos abominables, sino al uso de esos poderes en manos de hombres y mujeres expertos y ejercitados que la utilizan para el bien de la humanidad. 8. Por la alquimia rosada, los maestros crean un ambiente propicio a su obra, atraen hacia sí la atención de la gente, la simpatía de sus compañeros de camino y el amor de aquellos que quieren conquistar para Dios. 9. Hubo alquimistas rosados que usaron ese poder extrayéndolo de otro cuerpo, sobre todo de las plantas y de los animales. Extraían, por ejemplo, los venenos con los cuales curaban las enfermedades. 10. La alopatía moderna es una perfecta alquimia rosada. Extrae de las plantas los venenos y las esencias que, dosificadas, curan a tantos enfermos. Sacan de la savia animales las hormonas que pueden restaurar las fuerzas de los seres humanos, o sea, que los antiguos alquimistas son los maestros de las grandes ciencias modernas. 3. La alquimia gris. 1. La alquimia gris es la que quiere lograr el dominio sobre la naturaleza y en particular sobre las plantas. Las plantas encierran grandes y aún desconocidas propiedades. 2. Fueron los iniciados etruscos que llegaron a un gran adelanto en el descubrimiento de las propiedades de las plantas. Con el tiempo, estos secretos psicoquímicos pasaron a sus discípulos, los cuales instituyeron toda una ciencia de la cual derivaron las escuelas de medicina romana y de alquimia medieval. Estos iniciados adoptaron como vestimenta un hábito gris, tal vez porque las nubes grises ocultan los secretos del sol y del cielo, y ellos ocultaban los secretos de la naturaleza. 3. Los seres humanos pacientemente han ido descubriendo por sí solos los secretos de la naturaleza tan celosamente escondidos. Un botánico o un químico moderno son en realidad unos hábiles alquimistas grises. 4. La planta es como un gran depósito, recibe las emanaciones de los planos sutiles y de los densos. No solo su contacto con los rayos solares producen la clorofila, sino también otro elemento sin color que podría llamarse heterofila, que es la transformación del éter cósmico. 5. La naturaleza tiene la propiedad de absorber los rayos solares, clorofila, y los rayos cósmicos, heterofila, con una gama receptora de vibración distinta de la que posee el ser humano. Es una onda magnética sutilísima, ultraetérica, que corresponde a los átomos X2, la cual, en contacto con otra vibración más densa, rayos subinfrarrojos, vitaliza especialmente a los vegetales. 6. Estas ondas, unidas entre sí, producen en la naturaleza la esencia
de la subsistencia o conservación de la vida. Son moléculas vivas o elementos de conservación llamados en la actualidad vitaminas. 7. Como contraposición, estas ondas puestas en desarmonía entre sí producen una superirritabilidad, elementos tóxicos que llevan a la destrucción de la vida desde los planos etéricos al plano físico, pero además a la inversa desde el plano físico a los planos energoetéricos. Sustancias químicas destructivas entran al cuerpo con alimentos contaminados. 8. Todas las medicinas y los venenos son extraídos de las linfas de las plantas y la magia gris consiste en saberlas extraer debidamente. La alquimia gris se efectúa por la transmutación de los elementos químicos integrales, conservando en lo posible el elemento extraído en su estado fundamental, esencial. 9. Los 4 elementos que efectúan estas transformaciones son, como siempre, los siguientes. 1. Tierra corresponde al endurecimiento. 2. Agua corresponde a la putrefacción. 3. Fuego corresponde al enfriamiento. 4. Aire corresponde a la sutilización. 10. La naturaleza tiene una vibración completamente distinta a la del ser humano en su aspecto racional. Por eso es que al contacto con éste se retraiga constantemente. 11. Las plantas tienen 4 vibraciones. 1. La fría, que corresponde a la tierra, plexo sacrococcigio. 2. La húmeda, la que corresponde al agua, plexo esplénico, rueda control. 3. La calórica o la del fuego, la que corresponde al plexo solar, al calor. 4. La más sutil, la etérea, que podría decirse corresponde al aire, plexo cardíaco. 12. Como el ser humano no posee estas vibraciones espontáneamente, sino a través de la reacción cerebral, al solo contacto con el ser humano las plantas se cierran a todo contacto exterior. 13. Por ejemplo, una verdura pierde magnetismo al solo contacto con las manos de las personas, pierde aún más al ser cortada, y así sucesivamente al ser transportada, lavada, cocida, aderezada y servida. Cuando llega a la boca del ser humano prácticamente ha perdido toda sustancia sutil. El 90% de la heterofilia se ha perdido. 14. Los alquimistas grises conocían estos secretos de la naturaleza, por eso se identificaban con ella a través de una vida completamente natural y sencilla para lograr su dominio. 4. La alquimia celeste. 1. El ser humano se vale de la alquimia celeste para ponerse en contacto con el más allá, ya sea relativamente próximo, como serían los difuntos no muy evolucionados, o más alejados, los antepasados, maestros invisibles, entidades directoras, Dios, etc. 2. Esta alquimia se emplea para pedir. Todos los credos la practican en forma que difieren algo entre sí, aunque sea solo en la parte externa, pero ello suelen ir perdiendo el poder interno y hay credos que subsisten aún habiendo perdido prácticamente toda esa parte esencial. 3. Hay 5 etapas indispensables en la alquimia celeste. 1. Primera, penitencia. 2. Purificación. 3. Confirmación. 4. Vocalización. Y 5. Transformación. 4. 1. Primera, la penitencia. Consiste en poner el cuerpo físico en condiciones de entrar en contacto con la entidad deseada. Se efectúa mediante el ayuno e ingiriendo solo determinados alimentos. En las ceremonias religiosas sucedía muchas veces que no se daba real cumplimiento al ayuno. Se lo
representaba exteriormente, haciendo aparecer al oficiante como si en verdad la hubiera realizado. Aparecía entonces con rostro demacrado, lo que se lograba aplicando ceniza en la cara. 5. Corresponde a esta primera parte el elemento tierra. Puede también asociarse con los ornamentos negros en el ritual romano, que corresponde a la misa de difuntos. 6. Cabe advertir que los espiritistas no logran ponerse en contacto con altas entidades porque no practican la indispensable penitencia. Casi siempre solo lo logran con seres de bajísima evolución, trayendo esta práctica verdadero peligro en personas con ignorancias del perjuicio espiritual. 7. 2. La purificación. No basta la limpieza interior. Realizada la penitencia, es preciso la limpieza exterior, lavarse. Ello se recuerda en el bautismo cristiano. Quita la mancha del pecado original, o sea, los hechos kármicos, que hicieron necesarias la encarnación. Los alquimistas celestes se bañan y usan ropa blanca de lino. Se usan perfumes para atraer a las entidades. Por ser el perfume una forma externa de limpieza, perfumarse simboliza purificación. 8. El bautismo se efectuaba en los primeros siglos del cristianismo, para Pascua y durante los 8 días subsiguientes. Los recién bautizados llevaban una túnica blanca para simbolizar su pureza. El domingo después de Pascua se la quitaban, y ese domingo se llama por eso in albis. 9. En la iglesia romana son blancos los ornamentos en el tiempo pascual. Elemento que corresponde a esta segunda parte, el agua. 10. Tercera etapa, la confirmación. Podría decirse que hasta aquí el alquimista celeste no ha hecho sino prepararse, llegar al pie del altair. Con la confirmación asciende las gradas, en una reafirmación de la voluntad. El homónimo sacramento cristiano hace soldados a los confirmados de Cristo, y su elemento es el fuego solar. 11. Se suben las gradas ya pisadas por otros, los que antes ya se han sacrificado. Se confirma lo realizado por otros. En todo altair, que simboliza el sepulcro, hay una reliquia de un mártir. Por eso, la conmemoración de los mártires se realiza con ornamentos rojos. 12. Cuarta etapa, la vocalización. Por la vibración se procura ponerse en contacto con las altas entidades deseadas. Son los mantras, las oraciones adecuadas. Aquí es de valor todo lo relacionado con la oración. Los ornamentos son verdes, el elemento correspondiente el aire. 13. Quinta etapa, la transformación. Aquí el oficiante se une con la entidad. Externamente se representa con el velo con que se cubre el sacerdote cuando se consagra el cáliz. En Egipto, el sacerdote se retiraba a una cámara oculta al estar en presencia de la alta entidad. Era invisible para los seres humanos. Se supone que, recibida la comunicación del maestro, el sacerdote puede dirigirse a los demás en su nombre para transmitirles el mensaje. El sacerdote viene a ser el canal de que se valen los maestros. Los ornamentos son morados y el elemento es el éter.